Queridos amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a vosotros todos que nos acompañáis cada día en este hermoso encuentro donde podemos disfrutar de nuestra querida lengua viva que tenemos en el mundo. Ansina que vos rengracio que estés aquí. Hay algunas personas que no tomaron nota que este día iba a ser un físico una hora más tarde y vos rengracio mucho, muy mucho que entrates y nos esperates una hora que empecemos a este horario especial. Ya sabes que tenemos nuestro balabay, que es de los Estados Unidos, de Seattle, y ahí trocó la hora para atrás y entonces es muy temprano en la de mañana y por mor de esto todos los encuentros que él tiene de ser balabay los hacemos un físico más tarde, una hora, para que él pueda no a levantarse de madrugada. Bueno, como siempre, vos voy a partajar nuestro ecrán. Aquí vas a ver, tenemos hoy nuestro encuentro número 19. Ya llevamos 19 aljades que nos acompaña tanta hermosa gente que está aquí. Somos al día de hoy 10 instituciones que participamos de estos encuentros. Como ya sabéis, cada aljad toca a una de estas instituciones dar un balabay y un musafir. Ahora, el aljad en Vinien tenemos un aljad muy especial, como cada aljad. Tenemos como balabay Arab Nissim el Nekave por la hermandad sefaradí y él tiene su musafir que será el profesor Ised Baná con su nuevo proyecto Estrellas del Mundo. Para los que no conocéis, el profesor Ised Baná es el director de las Estrellas de Estambul, un coro de criaturas que hace unos cuantos años que nos viene dando una generación nueva de cantantes a lo manco en ladino. Así que esto vamos a tener el próximo aljad en nuestra hora habitual de la 1 del mediodía en Argentina y cada uno puede mirar su hora. Los que ya vienen todos aljades ya saben de hoy una hora atrás. Si querés saber otras informaciones sobre los encuentros o querés saber justo la hora del que va a venir y el sujeto, podés entrar en sefarad.com o demandar a cada una de las instituciones participantes que en sus páginas van a tener la información de cada aljad. Para los que no pueden entrar o los que quieren tornar a ver un encuentro, tenemos en sefarad.com Raya TV todos los enregistramientos de todos los encuentros, los 19 encuentros que tenemos ya hechos, porque este también el día de hoy quedará aquí enregistrado. Tenemos de dar gracias a todos los que cada semana nos están dando sus donos y, como os digo, gracias al Dios y a vosotros tenemos encuentros para mucho tiempo. Así que los que nos queréis ayudar, bienvenido será, claro, podéis hacerlo en sefarad.com raya encuentros y aquí encontraréis la manera de ayudar a continuar. Y sí, aquí tenemos el sujeto de hoy. Hoy vamos a tener como balabay al doctor David Nahr del Strum Center for Jewish Studies de la Universidad de Washington y él tiene como su musafir al doctor Izo Abraham y ellos nos van a hablar sobre los archivos de Salónico. ¿Qué Javier, David? ¿Cómo estás? Que Javier, todo bueno. Merci por la oportunidad. Me da mucho honor de toparme aquí con todos vosotros. Y es la primera vez que yo voy a servir como balabay en este encuentro. Y estoy resalido y tengo mucha alegría de toparme aquí.
Y muchas gracias a Liliana y a Marcelo por disudear todo esto aquí y traernos en juntos de todos los rincones del mundo, diremos. Es un placer ver también las fachas de muchos amigos y conocidos de todo el mundo y también de gente que no conozco personalmente. Es un placer. Bueno, queremos empezar con el sujeto de hoy, que es sobre los archivos de la comunidad de Salónico. Y bueno, no tengo que decir mucho sobre Salónico, pienso. La mayoría de la gente, si no tenés raíces en esta ciudad, sin duda conoces de esta ciudad muy grande, de una comunidad muy importante en la historia de los nuestros, en la historia de los sefaradim del viejo imperio otomano. Y ahora, con mi musafir Iso, y voy a decir unos cuantos verbos sobre él en 2 puntos, queremos entrar en los archivos de la comunidad. Y bueno, había una comunidad muy grande, habían muchas bibliotecas y muchos archivos muy importantes en esta comunidad. Y al empezar durante la Primera Guerra Mundial, en el 1917, como ya sabéis, un incendio muy grande patladeó en Salónica y se quemó la ciudad casi entera. Y entre las cosas que fueron destruidas se topaban no solo las fraguas, las casas y las instituciones, también las bibliotecas y los archivos. Y fue un desastre para la comunidad pedir la documentación de la comunidad. Después del fuego y hasta la Segunda Guerra Mundial, la comunidad laboró mucho para reconstituir los archivos y engrandecer la documentación de la comunidad hasta que vinieron la ocupación alemana, la ocupación nazista, y como en toda la Europa ocupada, los nazis robaron los archivos de la comunidad. Fue una de las primeras cosas, uno de los primos butos que los nazis tenían en Salónica, quitar y robar los documentos, los archivos, para que la comunidad y sus instituciones dejen de funcionar. Sin la documentación, la burocracia de la comunidad, las instituciones de la comunidad estancaron de funcionar. Y representaba el empecillo de la fin de la comunidad, sin los archivos. Y los archivos fueron robados por los nazis y los nazis trajeron a Alemania, y desde ahí, después de la guerra, unas partes de los archivos fueron robados por los rusos, otra parte fueron topados por los americanos y trajeron a los Estados Unidos, a New York. Otra parte fue tornado a Salónica y otra parte a Jerusalén desde Alemania atrás a la Grecia y desde ahí a Jerusalén. Y los archivos que quedan hoy en día están esparcidos en todas las partes del mundo. Y desplegué muchos esfuerzos con un equipo de amigos y colaboradores, entre ellos Iso al empecillo, para traer la documentación en junta de la comunidad. Y como ya sabréis, los de Israel también hay una investigadora
una investigadora muy importante, Mina Rosen, que también estaba laborando con los archivos, también con Gila Hadar y otros, y donde nosotros en los Estados Unidos, con la colaboración con el Holocaust Museum en Washington, D.C., y también con la comunidad judía de Salónica, ella misma y el museo estábamos laborando muy mucho desde 15 años para reunir los documentos de los archivos en todas las partes del mundo y para ver qué podemos entender de la vida de la comunidad judía de antes de la guerra por medio de estos archivos. Podemos entrar en las vidas de nuestros nonos y nonos o padres y la comunidad de antes de la guerra. ¿Qué podemos empezar de estos archivos muy interesantes y muy importantes? Y bueno, para mí este labor ya empezó casi 18, 19 años atrás, cuando era ainda un estudiante en la universidad y quise saber cómo podría meldar los documentos escritos en judeo español en Solitreo. Y en esta época no hay mucha gente que me podía ayudar. Y bueno, Iso entró a mi mundo por el internet y me salvó un poco con este sujeto, ayudándome a descifrar documentos en Solitreo, y también otros me ayudaron desde el empecillo, como David Sheby en New Jersey, de una familia de Galibolu, y también Avner Pérez en Israel, y también Ino Ben Mayor de Salónica y Jackie Ben Mayor de Salónica. Había un equipo de amigos y conocidos que me ayudaron desde el empecillo, y estábamos laborando mucho con estos archivos y también colaborando con la comunidad, con los archivos después de la guerra. Y tenemos, pienso, a Liki Aruch aquí, que está desplegando mucha labor muy importante con los archivos de después de la guerra y con los archivos de antes de la guerra y después de la guerra. Una panorama de la comunidad viene de desveloparse. Y bueno, ahora vamos a entrar en el campo de los archivos de la comunidad de antes de la guerra, desde los años 1917 hasta el empecillo de la ocupación nazista en 1941. Y mi musafir hoy es mi estimado amigo y colega y colaborador, Iso Abraham, nacido en Salónica. Recibió su PhD de Harvard en los Estados Unidos y laboró muchos años en París como un capo de investigación en el Centre National de Recherche Scientifique. Ya hay casi 18 años, me parece, o más, que él ya entró en este campo de investigación de estudios judeo-españoles, y pienso que la primera vez que nos conocimos facha a facha fue en Salónica mismo, en 2004 me parece, puede ser, no sé, en un congreso. Y nos hacemos rendezvous cada vez que yo estoy me topo en París o en Salónica. Mis padres ya conocieron a Iso y cuando fuimos a Salónica una vez, y es un placer de tener como nuestro musafir hoy a nuestro querido amigo Iso. Iso, bienvenido. Ok, gracias Devin, y buenos días a los que están en las Américas, buenas tardes a los que están en Europa o en Israel. Con grande placer acepté el invito de nuestro Balabai Devin Nar para presentaros un poco la historia de mi familia y hablaros sobre nuestra colaboración sobre el Solitreo y sobre los registros de Salónica de antes de la guerra. Quiero deciros que
voy a hablar como hablamos en Salonic, donde decimos hablar y no hablar, fazer y no hacer, filho y filla y no hijo y hija, como en viejo español. Y espero que todos me entiendan. Ahora me llamo Isaac Abraham y nací en 1947 en Salonic. Soy el hijo de Joseph Abraham y de Tida Mazaltov Saporta. Justo. ¿Quieres mostrar, Iso, Voy a las mostrar. fotos que tienes? Voilà. Et partager. Voilà. Ok. Allora, no. Voilà. Mi padre nació en 1907 en Kavala, una ciudad que es a 120 kilómetros al este de Salonic. Su padre, Isaac, era cuerezero, quiere decir que vendía cueros a los cundurieros para hacer cundurias, zapatos. Mi padre tenía 6 hermanos y hermanas, y aquí en la fotografía ves la familia de mi nono. Este es mi padre, este es mi nono Isaac, y esta es mi nona Delicia y 5 de sus hijos. Y había también una filla y un hijo que no están en esta fotografía. Cuando mi padre tenía 12 años, se fue a Salonic para ir a la escuela francesa, el Lycée Français de la Mission Laïque, donde estudió el francés, el griego y el alemán, y después el inglés, y hablaba también el turco. Mas su lengua verdadera, cuando pensaba, era el judeo-español. Cuando hacía sus cuentos, murmuraba los números en judeo-español. Después de la escuela, se quedó en Salonic y se hizo el cuerezero, y con su hermano Yeshua abrieron una gruta, un magazine. A la guerra de 40, mi padre fue llamado Asker, soldado, y lo enviaron al frente de Albania para combatir los italianos. Al empezar de la ocupación alemana, toda la familia estaba en Salónica. Cuando los alemanes empezaron a deportar a los judíos, en marzo 43, mi padre, como no era casado y no tenía ni mujer ni hijos, se decidió de irse de Salonic y esconderse en el sur de la Grecia, que estaba ocupada por los italianos. Se hizo una carta de identidad falsa, se vistió como empleado de los trenos, tomó el treno y se fue a Atena y después a Patras, una ciudad del Peloponés, donde tenía un amigo, mas ningún otro no lo conocía ahí. Quedó ahí a la fin de la guerra y después se fue a Atena, donde encontró a mi madre y se casaron en julio 46. Después tomó el vapor de Pireo para Salonic, abrió su gruta de nuevo y empezó a laborar. Buscó a su familia, mas ninguno de sus hermanos, sus hermanas y sus familias no atornó de los campos de Polonia. Mi madre vino a Salonic 2 o 3 meses más tarde. Mi madre nació en Salonic en 1918. Su padre, Shemuel Saporta, era manufacturagí, quiere decir que vendía manufactura, que es ropas para hacer vestidos. Aquí ves la foto, mi nono Sam, mi nona Gentil y mi madre, que aquí tiene un año y medio. Mi madre tenía también 2 hermanos más chicos de ella, Rafael y yo. Y como mi padre, y ella también se fue al Lycée Français de la Mission Laïque, donde estudió el francés, el griego y el inglés, y con su familia hablaba, y con sus amigas, hablaba en judeo-español.
Ma la educación francesa la influyó tanto que cuando contaba, murmuraba los números en francés. La familia de mi madre tenía la nacionalidad española y cuando los alemanes ocuparon Salónica, los judíos españoles no tenían las mismas restricciones como los judíos griegos. Mas cuando las cosas se hicieron muy negras, la familia de mi madre se fueron en secreto a Atenas, que era ocupada por los italianos. Mas poco tiempo después, la Italia capituló y los alemanes vinieron en Atenas. El gobierno español decía que iba a admitir todos los españoles en España, mas en verdad no quería traerlos en España y por esto tardaba mucho para organizar el viaje de repatriación. Ahora, en abril 44, los alemanes recogieron a todos los judíos españoles de Atenas, 156 personas y 10 portugueses, y los enviaron en Alemania al campo de Bergen-Belsen, donde quedaron un año esperando que la España los admite. Mas la guerra se estaba terminando y los aliados se estaban acercando de Bergen-Belsen, guerreando en Alemania mismo. Ahora los alemanes metieron 2.400 prisioneros en un tren y lo enviaron verso el este. Cuando el tren estaba a Farsleben, cerca de Magdeburg, los alemanes lo abandonaron y los americanos vinieron, y esta es la foto de la Armada Americana que nos muestra lo que vieron los americanos. Un tren abandonado, la gente que salieron y están al lado del tren. Y aquí mi nono pegó un papelico donde escribió en francés y en pocas palabras su peripecia de cuando su familia se fueron de Salónica fino que tornaron en Grecia. Y aquí escribí yo las datas las más importantes que están en este papelico. Ahora, los americanos liberaron a los prisioneros en abril 45 y los llevaron en Bruselas, en Bélgica, donde había un centro para personas desplazadas, displaced persons, como decían. Y de ahí la familia se fueron en Marsella, en Francia, donde tomaron el vapor para Pireo, en Grecia. La familia quedó unos cuantos meses en Atenas, donde mi madre encontró a mi padre y se casaron, y después vinieron en Salónica, juntos con el padre y la madre de mi madre, y vivían todos en el mismo apartamento delante de la mar. Los hermanos de mi madre quedaron en Francia, donde mi nona tenía sobrinos que proposaron de asistir a los dos hijos para que hagan sus estudios. Ansina, todos dos hijos estudiaron en Francia y después se establecieron en París. En 1947 nací yo. 3 años después nació mi hermano Sam y en 1956 nació mi hermana Doris. En casa, mi padre, mi madre y mi nono hablaban en español, judeo-español, entre ellos y también con todos los amigos judíos. Mas nosotros, a los hijos, nos hablaban en griego. Así sentí y entiendo muy bien el judeo-español, mas no lo tengo nunca hablado veramente. Cuando escapé el high school a Salónica, me fui a los Estados Unidos para estudiar la química y la física y quedé ahí en los Estados Unidos 14 años. Después vine a laborar en París, donde vivían mis tíos, los 2 hermanos de mi madre. Encima en París tenía familia, lo que no tenía en los Estados Unidos y me mancaba, y un laboro muy interesante, lo que no podía tener en Salónica. Y estoy en París fina hoy. Mi mujer Eddie viene también de Salónica. Y como somos todos 2 saloniclis, tenemos ainda muchos amigos a Salónica y nos vamos ahí
dos veces al año. Este año, el año pasado, 2020, no nos jugamos ni una vez por modo del COVID. Desde 2013 no laboro más y me ocupo el tiempo entero del judo español, siguiendo cursos a la universidad, organizando lecciones de judo español a la asociación Aquí Estamos y colaborando con Devin para transcribir documentos de solitreo en caracteres latinos y también colaborando con los archivos y el Museo Judío de Salónica para hacer transcripciones de sus documentos. Esta es, en corto, mi historia, la historia de mi familia. Sí. Bueno, Iso, pero entrar dos puntos aquí. Decir al empezillo, merci por compartir con nosotros la historia de tu familia. Y bueno, es una historia muy difícil, sin duda, para todos nosotros. Y representa unas vías, unos caminos que atravesaron nuestras familias durante la guerra. Y merci por mostrarnos con las fotos y todo esto. Muchas gracias. Y bueno, ahora puedes explicar un poco, explicar un poco de dónde, cómo empezaste el solitreo. Esta es una cosa que quería saber, de que no hay mucha gente de tu generación, sin duda no hay ninguno de mi generación que empezaron como meldar o escribir el solitreo de una manera natural, diremos, en la escuela o de parte de la familia, pero parece que de ti y tu familia fue una situación un poco diferente. Había una oportunidad. Por favor, ¿cómo afectó? Ok, ¿cómo empecé el solitreo? Cuando era chico, empecé el alfabeto hebreo para poder meldar la perashá de mi bar mitzvah. Y sabía que mi padre conocía la vieja escritura judeo-española, que es una cursiva del alfabeto hebreo, de que cuando mi padre era chico y estaba en Salónica, escribía letras en esta escritura a su padre, mi nono, que estaba en Kavala. En el año 1989, cuando mi escuela murió, tuvimos con mi mujer entre sus papeles 2 o 3 documentos de 5 o 10 líneas escritos en solitreo y le mandé a mi padre de me mostrar cómo se meldan. Y es así que empecé el solitreo. En los años siguientes, tuve 2 o 3 otros documentos que percurría meldar. Como no topaba muchos documentos, me dije que puede ser que al internet hay algunas cosas. Ansina, un día de verano, a la fin de julio 2003, me fui a mi buró para laborar. Como sabes, en Francia, todo el mundo se va en vacaciones en julio y agosto, y no hay ninguno en los burós. Y yo también me iba a ir a Salónica en vacaciones unos cuantos días después. Ahora, como no tenía mucho que hacer, metí al internet, al Google, la palabra solitreo para ver lo que había. Y uno de los textos que Google me dio era un mail de un cierto Monsieur Devinar de Washington University St. Louis, ¿verdad?, que era desesperado para meldar unos documentos de su bisnono que había topado. ¡Qué maravilla! Este es un documento de los archivos también. Sí, okay. Y por esto, como un marinero pedrido que echa a la mar una redoma con un mensaje demandando ayuda, Devin envió un mensaje a la mar del internet en enero 2003 y dice, "Can anyone help me translate these documents? Or know of someone who could help?" Esperando que alguno lo toparía. 6 meses después, en julio, yo busqué al internet y vi de su mensaje
Y ahora al punto le escribí y Devin me respondió inmediatamente. Me dijo que ya había empezado a empezar el solitreo y ya pudo me dar unas cuantas líneas. El primer texto que me envió es este, aquí. No eran los papeles de su bisnono, era un documento que topó en los archivos del Yivo, probablemente de que quería probarme si veramente sabía meldar el solitreo. Yo le respondí aquí explicándole lo que es este documento y le envié la transcripción en caracteres latinos. Cuando pasé este examen de acreditación, me envió los textos de su bisnono que quería meldar. Había 5 letras escritas entre 1939 y 1950 que su bisnono, el rabino Benjamin Nar, había recibido de un señor Nefusi de Salonique. Mi mujer, Pishin, reconoció el padre de una de sus amigas que conocía de cuando eran chicas. Ahora yo me di las letras, le escribí la transcripción en caracteres latinos y así empezó nuestra amistad y nuestra colaboración. No me acuerdo muy bien, pero creo que nos vimos por la primera vez un año más tarde, cuando Devin hizo un stopover en París, yéndose por la primera vez a Salonique buscar sus raíces, ¿no? Sí, puede ser. Este año no me acuerdo si fue en Salonique o en París, sí. Sí. En 2005, Devin escapó a la universidad y pudo obtener una Fulbright Scholarship para ir a hacer búsquedas en Salonique. Ahí laboró a los archivos de la comunidad, donde topó muchos documentos que eran perdidos, los clasó, hizo catálogos y así metió un orden en los archivos. Uno de los documentos que topó era un registro de 1905, donde había todos los judíos inmigrantes en Salonique, que me envió una fotografía. Vamos a ver este registro un poco más tarde. Y nos vimos ahora al Museo de Judío de Salonique. En los años siguientes nos vimos muchas veces y laboramos juntos sobre muchos documentos, particularmente cuando Devin se fue a Seattle para ser profesor a la universidad y empezó a recoger documentos del mundo entero. Hizo una colección muy interesante, particularmente con documentos que le dieron los judíos españoles de Seattle, que eran letras de Rhodes, de Kos, de Salonique o mismo de New York. Sí, por favor, puedes. Ahora llegamos a los registros de la comunidad judía de Salonique y Iso, ¿nos puedes explicar un poco de los registros? ¿Qué son los registros? ¿Cuántos son? ¿Y de qué la comunidad tenía tantos registros? Sí. Sí. Sí, esta es la cuestión, de que la comunidad tenía tantos registros y archivos. En el Imperio Otomano había el sistema de los millet, como se llamaba en turco. Cada comunidad religiosa, judía, cristiana o musulmana, era considerada como una nación separada, un millet. Y por seguro había una comunidad dominante, los musulmanes, y las otras eran consideradas como protegidas. Así, cada comunidad religiosa tenía no solo sus lugares para oraciones, keilot, clisas o mezquitas, mas también sus escuelas, hospitales, servicios medicales, orfelinatos, casas para los pobres, para los viejos, servicios de ayuda, para comer, vestir, dar dota a las fillas para casarse, etc. Las comunidades, no solo la judía, todas las comunidades tenían mismo sus tribunales, policía y prisiones.
eran como chicos estados adentro del Estado otomano y por esto tenían toda la burocracia y los archivos de un Estado vero. El gobierno otomano no trataba con la gente individualmente, mas solo a través de su comunidad. Mismo para los impuestos y las taxas, el gobierno demandaba a cada comunidad separadamente un montante y después la comunidad decidía quién de sus miembros iba a pagar y cuánto para dar este montante al gobierno. Cada sujeto otomano debía registrarse con la administración de su comunidad donde moraba y recibía un certificado que podía emplear como carta de identidad o pasaporte para todas las proceduras oficiales. Así, la comunidad tenía registros de nacencia, de casamiento y de muerte de todos sus miembros. En 1912, Salónica fue incorporada a la Grecia, pero este sistema de registros comunales continuó muchos años después, de que no había registros municipales griegos en Salónica. Los registros municipales griegos de Salónica se establecieron más tarde, verso 1923 o 25, no me acuerdo muy bueno. Pero mismo así, para los casamientos, el sistema continuó unos 70 años más, fin a 1982, cuando el casamiento civil fue legalizado en Grecia. Ahora cabía registrarse en primero a los registros de la comunidad y después traer el papel de la comunidad al registro municipal para la inscripción. Con el grande fuego de 1917, casi todos los archivos de Salónica se quemaron. El solo registro de antes de 17 que conozco es el registro de inmigrantes, quiere decir personas nacidas afuera de Salónica de 1905. Después del fuego, a la fin de 1917, la comunidad hizo un recensement. Recensement es census en inglés, recensement en francés, donde escribió todos sus miembros, familia por familia, en 24 libros, cada uno de 200 a 300 follas. Después, estos libros los emplearon como registros de familias, escribiendo a la partida de cada familia cada vez que había una nacencia, un casamiento o una muerte. Y también había registros de nacencias, de casamientos y de muertes que eran, como decían, jornales, quiere decir que cada día escribían en estos registros los actos del día. Y había también miles y miles de otros documentos. Cuando los alemanes vinieron en 41, confiscaron a todos los archivos de la comunidad y los enviaron en Alemania para hacer un museo de la raza desaparecida y los guardaron en varios lugares. A la fin de la guerra, los rusos toparon una grande parte de estos archivos y los enviaron a Moscú. De ahí, el Museo del Holocausto de Washington hizo microfilm y después los digitalizó y estos documentos digitales son ahora disponibles a todos. Los americanos toparon y ellos unos cuantos archivos en un lugar donde había también archivos de Vilna y de otras ciudades de Europa Oriental y enviaron todo esto, incluso los archivos de Salónica, a YIVO, el Instituto de Estudios Yiddish, a New York. Los alemanes olvidaron en Salónica unos cuantos archivos, pero muy pocos. La administración de la comunidad topó en los años 65-70 unos cuantos de estos archivos y los envió en Israel al Instituto Ben-Zvi. Unas 2 o 3 cajas quedaron escondidas en Salónica y cuando Devin vino en Salónica como Fulbright Scholar en 2006, las topó y catalogó lo que contenían. Es en estas cajas que Devin topó el registro de los inmigrantes de 1905. Ahora
vamos a mirar unos cuantos de los registros de Salónica para ver el género de informaciones que tienen. Empezaremos con el registro de los inmigrantes de 1905, después vamos a ver el recensimiento de 17 y después los registros de casamientos y de nacencias. Muy bien, merci Iso. Solo quiero decir dos palabras aquí, es que todos los archivos que describites ahora, las partes del archivo de la comunidad de Salónica, ahora the Holocaust Memorial Museum en Washington, D.C. tiene recogido microfilmos de todas las partes de los archivos, y un día, si se puede viajar a Washington, D.C., puedes topar los archivos allí, totalmente allí en Washington. Okay. Bueno, ahora veremos el registro de los inmigrantes de 1905, que se llama el Defter Nefus Yabanji, quiere decir el libro de población extranjera. Es uno de los muy pocos documentos administrativos de la época otomana que sobrevivieron el fuego de 17 y la Segunda Guerra Mundial, y se topa hoy al Museo Judío de Salónica. Es un libro de 80 follas, escrito a la mano en solitreo, que la comunidad preparó para el recensimiento turco de 1905. La comunidad lo empleó después, final 1925, como registros de familias, registrando cada vez las nacencias, las muertes y los casamientos. Como es un documento administrativo, tiene muchos términos en turco, como se ve del título. En este registro hay más de 1.400 personas agrupadas en familias que vienen de 63 ciudades diferentes y laboran en más de 100 oficios diferentes, la más grande parte en empleos de pruebas. Vamos a ver un ejemplo, la página número 10. Aquí es el original y aquí es la transcripción en caracteres latinos. En esta página hay habitantes del Yeni Mahalle. Yeni quiere decir nuevo en turco y Yeni Mahalle es el sector nuevo de la ciudad que se fraguó después del Grande Fuego de 1890. Había grandes fuegos en Salónica cada 20 o 30 años y cada vez una parte de la ciudad se quemaba. Para los que conocen Salónica, Yeni Mahalle estaba donde se topa hoy la Escuela Técnica de Salónica, Evklidis. Vemos aquí, las personas son agrupadas por familias. En primero los hombres, aquí hay 4 hombres, después las mujeres, hay una mujer, y después hay una persona sin número, de que es un físico que nació después del recensimiento y lo adjuntaron aquí. Aquí es el nombre de la persona, él se llama Bohor Yaakov Shibi, Shibi es su alcuña, el nombre del padre, Shimon, el nombre de la madre, Malka, el año de nacencia en el calendario otomán, el lugar de nacencia, Yelibol, que es Galípoli, una ciudad del Dardanel entre las mares Egeo y Marmara, y era Basmaji, quiere decir que vendía basmas, que son ropas con motivos imprimidos. Este es mozo, quiere decir que laboraba en una casa ayudando los balabayes con las cosas de cada día. Este aquí es kasab, que en turco quiere decir carnicero. Este es amel, que en hebreo quiere decir laborador, obradero. Este aquí es handrajón, que merca y vende vestidos viejos y ropas usadas, handrajos. Y este aquí, el último,
es maestro de escuela. Es una persona muy conocida y muy importante del empisillo del siglo XX. Es el historiano Mercado Cobo, que vino de Xeres, una ciudad a 70 kilómetros de Salónica, y por el cual Devin escribió un capítulo en su libro Jewish Salónica. Bueno, ok, ahora veremos el Recensimán de 17. Después del fuego de 1917, toda la población de la comunidad judía de Salónica fue inscrita en 24 grandes libros que fueron empleados en Seguita como registros de familias fina 1941, cuando los alemanes los confiscaron. Yo transcribí 3 volúmenes del Recensimán que vienen de la biblioteca del YIVO, el Instituto de Estudios Yiddish de New York. En estos volúmenes hay todas las personas que vivieron en Salónica entre 1917 y 1941 y que sus alcuñas empiezan con la letra Nun, el sonido N, con la letra Kof, el sonido K, y la letra Shin, que se melda Sh, ma hay unos cuantos nombres que en hebreo se escriben con Shin, ma en judeo español se pronuncian con S, como Salem o Saltiel. En estos 3 volúmenes hay más de 18,000 personas. Vamos a ver un ejemplo. No sé si se ve muy bueno aquí, pero puedes ver que todo esto fin aquí está escrito con la misma tinta y fue escrito al tiempo del Recensimán. Y después hay una línea con una tinta más preta que fue adjuntada después, y después hay una otra línea con una tinta muy liviana y muy pálida, no se ve muy bien aquí, pero puedes creerme, y aquí y aquí y ahí hay cosas que fueron ajustadas unos cuantos años después con una tinta preta. Vamos a ver la transcripción de esta porción. Es la familia de Benjamín Chaim Nar, el bisnono de Devin, que al tiempo del fuego tenía 37 años y era jajam, rabino, y que al fuego su casa no fue sinistrada. Su mujer, Rachel, que tenía 32 años, y todos sus hijos y fillas. ¿Quién es tu nono, Devin? Es Chaim, creo. No, es Israel. Mi padre es Chaim, es Israel. Sí, es mi nombre hebreo, es Israel. Ok. Me puedes llamar Israel si quieres, también. Ok. Ok. Sí, no, maravilloso. Pensé que era Chaim, de que tu hijo se llama Chaim. Sí, bueno, sí. Otra cosa, sí. Es Israel. Ok, muy bien. Mi padre es Chaim. Ok. Mi padre es Chaim. Ok. Sí. Wow. Y aquí vemos en preto las cosas que fueron ajustadas después. La data de nacencia de Hannah, y más abajo hay aquí adjuntado su hijo Judá León, que nació 2 años después del Recensimán, el 28 Tevet 5680, que es el 19 de enero 1920, y más abajo hay escrito con una tinta muy liviana, clara, sin otra cosa. Y te quería demandar, Devin, ¿tú no tenía una hermana nacida después de 1920 que se llamaba Clara, o sí. escrito por hierro? Sí, no, Clara se llama Clara, y Corina, y es la única el único miembro de la familia que queda en viva ahora. Okay. Tiene 97 años. Hasta tía Clara, sí, Corina. Se llama Ann Connie en inglés.
Ok, ok. Mashallah, 97 años tiene, sí. Ok, muy bien. Para Shlomo, aquí hay adjuntado, reportado al número 297, de que Shlomo se casó después y le hicieron una nueva partida de familia en esta página. Ahora veremos el casamiento de Shlomo, que era el hermano de tu nono. El registro de casamientos es en 2 volúmenes. Empieza el 13 de agosto de 1917, inmediatamente después del fuego, y se termina el 24 de junio de 1941, cuando los alemanes confiscaron todo esto. En estos 2 volúmenes hay más de 10.000 casamientos. Okay. Y todo esto se topa en Moscova, hay microfilm en Washington que Devin me envió. Esta es la página 108 del primer volumen y esta es la transcripción en caracteres latinos. Veremos ahora la línea que está en amarillo, el casamiento 221, que dice que el 30 de julio de 1923, que es el 17 de Av 5683, Shlomo, que es hijo de Benjamín Haim Nar, se casó con Esther, que es Yetomá, quiere decir en hebreo huérfana. Su padre era muerto y se llamaba Meir Yudá Pinchas. Todos 2 nacieron en Salónica y el novio pertenecía a la Keilah Lishbon Hadash, como todos los Nar. Shlomo se casó en 1923, unos cuantos meses antes que el resto de la familia del rabino Nar emigra a los Estados Unidos, mas Shlomo y su mujer se quedaron en Salónica. Quiero mostraros ahora los nombres de las Keilot. Había 35 Keilot en Salónica y muchas tenían el nombre de la región donde vinieron sus miembros. Por ejemplo, aquí vemos Portugal, Sicilia Yashan, Italia Yashan, Catalán Hadash, Lisbon Hadash, Sicilia Hadash, Puglia, que es en el sur de Italia, Castilla, etc. Para los que no eran saloniclis, como aquí Aaron Levi, que es de Monastir, ha escrito Oreach, que en hebreo quiere decir musafir. Para unos cuantos casamientos hay también observaciones. Por ejemplo, aquí el novio es Almón, quiere decir vivdo, y la novia es Kita, quiere decir divorciada. Y la novia aquí es Meuberet, quiere decir preñada. Shlomo y Esther Nar tuvieron hijos que vamos a ver al registro de nacencias. El registro de nacencias es en 4 volúmenes, mas los volúmenes 1 y 4 no sé dónde están. Yo tengo los volúmenes 2 y 3, que van de 1924 a 1939, 15 años, donde hay más de 10.000 nacencias. Estos volúmenes también se topan en Moscova, mas hay scans al Museo del Holocausto que Devin me envió. Veremos ahora la página número 143 del volumen 2 y su transcripción. Veremos la nacencia número 94, que está en amarillo, el 8 de febrero de 1930, que es el 10 de Shevat 5690, Shlomo y Esther Nar tuvieron un físico que lo llamaron Benjamín como su nono. Una cosa un poco extraña que os quiero mostrar
es que en esta página hay 28 nacimientos y los 27 son varones, son físicos, y hay solo una filla que es aquí, que se llama Rosa. Esto no es solo en esta página. Cada año vemos que hay 500 o 600 nacencias de fillas y solo 150 o 200 nacencias de fillas. La razón no es que había veramente pocas fillas, mas es que la gente no quería escribirlas. Para los fillos no podían olvidar de que debían hacer el birit, la circuncisión. Ama por las fillas se olvidaban unos cuantos años y después, cuando tenían menester de un certificado, hacían una declaración posterior y daban a la fillica 2 o 3 años de manco, y ansina, cuando se iba a casar, sería más joven y se podía casar más fácilmente en pagando una dota más chica. También Shelomo y Esther-Nar tuvieron una fillica, Rachel, antes de Benjamín, mas no la topían en los registros de nacencias. La declararon más tarde y figura en la partida familiar de Shelomo al recensimiento. Nos vamos a posar aquí para responder si tenéis cuestiones. Quiero solamente vos a mostrar a cuál asemejan los libros de los registros que transcribí y que son ahora en los archivos históricos de la comunidad de Salonique. Aquí hay la foto del original y enfrente hay la transcripción en caracteres latinos por los registros de casamientos y los registros de nacencias. Es una maravilla, Iso. Muchas gracias por mostrarnos estos registros y todas las informaciones y reenseñamientos que podemos observar y quitar de los documentos. Es una maravilla, y para mí vendrá una parte de la familia, la mía, que no conocí. No sabéis, amigos, toda la familia que Iso describió aquí y apuntó en los archivos. Mi bistio Shelomo y su mujer Esther y los 2 hijos, Benjamín y Rachel, todos murieron, fueron matados en Auschwitz-Birkenau en 1943. Y cuando empecé mis investigaciones, no había ni nada, ni un remes, ni no sabía nada de esta familia, solo de unos cuantos cuentos, leyendas realmente, que sentí de parte de los viejos en mi familia, y para topar estos documentos y para adjuntarlos, para fraguar, diremos, un cuento, un portreto de cómo vivían esta familia antes de la guerra, la vivez de la familia. Es una maravilla para mí, y doy muchos agradecimientos a Iso por ayudarme con este punto de refraguar unas informaciones sobre la familia. Y debes de imaginar cuánta información hay ahí para las familias de antes de la guerra, no solo para las familias que quieren saber de los antepasados y de los parientes, de verdad puedes hacer un estudio muy grande de la demografía y de la economía y de muchos puntos de vista de la historia económica y cultural de la comunidad judía de Salonique antes de la guerra, y es un manadero muy importante. Y bueno, esperamos hacer una colaboración con el Museo Judío de Salonique y la comunidad de Salonique, y Aliki vamos a hablar contigo sobre este sujeto para hacer un database para la gente, los investigadores y los parientes. Pueden buscar para reenseñamientos e información sobre los miembros de la familia de antes de la guerra que se topan en todos los registros. Tenemos más de 10,000 personas totalmente
pedridos, diremos, los miembros que se fueron enregistrados en estos libros. No existen más. Merci mucho a Iso y a Devin. Verdaderamente este labor que habéis avanzado tanto es de titanes. Tenemos todos de dar vos las gracias por meter tanto tiempo y tanta conocencia en esto valutoso, pero no puedo decir cuán valutoso es esto. Como dices, Devin, tenemos posibilidad de buscar familias, antepasados, conocer nuestra historia de nuestros bisnonos para atrás, que muchos no sabemos. Mi familia no es de Salónica, uno lo sé, puede ser alguno pasó por Salónica. Tenemos aquí algunos mensajes de amigos que sí tienen familia en Salónica. Y justo yo te iba a demandar, y pienso que alguno también puede demandar esto, que si vamos a poder tener acceso a estos nombres de familias y particulares en estos tiempos por medio de la internet. Queremos meter la información en el internet. Ama, para empezar, si uno me quiere mandar un mensaje de mandar información, aquí meto mi email. Por favor, mándame un mensaje y vamos a ver lo que podemos hacer. Muy bien, esto será muy bueno, por seguro muchos te van a escribir. Vamos a empezar con los mensajes, tenemos demandas también, así que las voy a hacer. Tenemos del empecillo del encuentro, saludos por el año nuevo que vos voy a dar. Sami Galimidi que nos manda deseos de un feliz año nuevo con paz y amor para todos. También Forti Barrocas que nos dice que el 2021 nos venga en buenas horas. Saludos también, bueno, Sami y Galimidi, que ya lo nombré, y Sara están en Estambul. Perla dice, buenas noches desde Tucumán, esto es en la Argentina, y nos manda saludos. Dice, y demanda, si alguien de Estambul conoce a sus primos, David y Eti Bencuya. Bueno, vamos a ver. Perla, si alguno conoce. Manuel, que nos manda saludos de Barcelona. Está con nosotros nuestro balabay del Instituto Salti, Shmuel Rafael, y que también nos da a conocer que presto va a haber una maratón del ladino y nos convida a todos a participar en él, organizado por la Universidad de Barilán y el Centro Salti. El reclam lo puedes encontrar en las páginas de sefarad.com como Maratón del Ladino, lo publiquemos esta semana. Así que ahí está toda la data que tenemos. Sara Sufrin nos dice shalom a todos de Tel Aviv, Israel. Aida también de Tucumán en la Argentina. Rachel, que es también nuestra balabaya por Ladino Comunidad, nos dice shalom a Sara y a todos. Jane Elvin nos dice añada buena. Judith Cohen nos saluda desde el invierno del Canadá. Aquí ya verás, estamos con calor en Buenos Aires. Betty Estrada nos manda añada buena desde Ciudad de México. Shmuel Rafael, como dice, todos estás cordialmente invitados al Maratón del Ladino número 26 del Instituto Salti. Esto será el 6 de enero de este año, en pocos días. Perla nos dice, mis padres y abuelos vinieron de Izmir. Ariel Barnea nos manda shalom desde el Círculo de Ladino de Jerusalén. Bienvenidos a todos. Daisy Braverman, también una amiga nuestra, nos dice un buen día y enhorabuena desde New York. Daisy Sadaka Braverman. Nos manda Malmö, saludos de Suecia. ¿Qué más tenemos aquí? A ver,
Saludos desde Guatemala, nos manda Clara. Mira todos los lugares. ¿Ande pensamos que vamos a llegar a tanta gente de tantos lugares un año atrás solamente? Ricardo Fargi nos dice, excelente reunión para el empecillo del año, que partamos muchos más encuentros en 2021. Esto es un saludo de Estela Hanan Cohen de Zimbabue. Joe Jalio, que también lo tuvimos de Muzafir en nuestros encuentros, nos dice, añada buena para todos, y dice, Mercarvos, el nuevo libro Birkenau, Auschwitz II, 72,000 griegos judíos que murieron. Este libro es de Albert Menashe, de Salónico Foundation. Bueno, hemos dado toda la data que está en el chat. Lo puedes tomar de ahí. O lo demandaremos, nosotros lo pasaremos. Silvio Badía nos dice, añada buena a todos desde Estambul. Sara Sufrin dice, el Mr. Iso Abraham, me place mucho y estoy emocionada de oír vuestro dialecto judeo-español selaniclí, justo el dialecto que mis parientes selaniclís hablaban y yo mambezí. Tenemos Vivian Bejar que nos manda saludos y nada buena a todos desde Río de Janeiro en Brasil. Ajuba nos manda saludos a todos. Denisi Mashkenazi. Añada buena, saludos de Ciudad de México, nos manda Bárbara Estrada. A ver. Orit Nissim dice, yo mambesí 2 años solitario en Maryland University con el profesor Dov Acohen, un curso muy, muy bueno. Bueno, los que tienen ansias ahora, después de esta presentación, de conocer el solitreo, podés demandar, por seguro también hay otros cursos de solitreo en corto. Daisy Braverman nos hace una corrección, creo que es algo que estaba escrito en tu PowerPoint ISO, dice, perdón, es Millet, que quiere decir nación, y no Miliet, que es nacionalidad. No sé si quieres, ¿fue un hierro o es que tú lo conoces de este modo? No conozco el turco, ahora lo escribí como pensaba. Muy bien. Bueno, ahora ya nos empezamos una cosa nueva. Manuel dice que Meldó, que el Seranic, el españolit, era una de las lenguas más habladas. ¿Se conoce el porcentaje de población que había? En el empecillo del siglo XX eran, no sé, 60% o más. No tengo los números en la cabeza ahora, pero fin a 1917 la mayoría eran judíos. Después, con el fuego, empezaron a salir de Salónica, a emigrar, cuando la guerra empezó, cuando los alemanes vinieron, había unos 55,000 judíos en Salónica. Y hoy hay 1,000. Sí, claro. Después de la guerra nos aconteció que bajaron mucho las cantidades. Moshiko Cohen, que mora en Israel, nos dice, un programa maravilloso y enriquecedor. Muchas gracias a todos que toman parte en esta elaboración. Claro que sí. Manuel nos dice, así, ¿cuál era la población sefaradí de Salónica en los años 30? Bueno, un físico ya nos digites. Nuestra querida Rachel Amado Bornik nos dice, muy interesante. Sami Galimidi dice, excelente labor, felicitaciones. De Filo nos dice, añada buena a todos desde Estambul, se llama David Florentín, como su nono David Florentín, que vino a Estambul de Salónica. Su primo, el jornalista David Florentín, emigró en Israel antes de la guerra.
En Tel Aviv hay una calle que lleva su nombre, que podía descubrir en 1976. Me parece que mi amigo Aaron Rodríguez, historiador, profesor de historia en Stanford, estudió los archivos de Salónico también. Y muchas gracias por un encuentro muy interesante. Rina Benmayor nos dice, merci mucho por una explicación muy organizada e interesante. Quería saber si estos registros incluyen las ciudades cercanas a Salónica o son solamente de Salónica propio. No, es solamente de Salónica. Okay. Cada ciudad tenía sus registros. Claro. Ama si gente vino a Salónica. Si emigraban, si venían en Salónica, serían a los registros. Hay una referencia a la ciudad o el lugar donde moraban antes de arribar. Sí. Seguro. Tenemos también mensajes del YouTube que nos está mirando mucha gente. Silvana Vivas nos saluda. Nelson Adrián Toro, que siempre nos acompaña, nos dice shalom. Cordial y atento saludo a todos desde el departamento de Antioquia en la República de Colombia. Y nos dice merci mucho. Jacobo Melamed dice que nos manda bendiciones y alegrías para este 2021. De todo mucho y de lo bueno. Esto es Raquel y Jacob Melamed. Desde Porto Alegre, en Brasil, nos manda saludos también Marina Catanó. Estrella Levi nos manda shalom. Bueno, aquí mira, no nos apercibimos de esto, creo yo. Estrella demanda, ¿cuál es el solitreo? Un pizzico al pesillo digites tú Iso cuál era. Sí. Así que esto puede ser de muy temprano en el encuentro. Sí, es una escritura del alfabeto hebreo. Es una escritura a la mano del alfabeto hebreo. Había dos escrituras, la sefaradía, que es el solitreo, y la ashkenazía, que es la escritura de hoy de Israel. En Israel adoptaron la escritura yiddish, la escritura ashkenazía, y la pronunciación sefaradía. Dicen Shabbat y no Shabbos. Claro. Rachel nos dice que regresa que en Izmir al parecer se desaparecieron muchos archivos en fuegos y que acontecieron en la ciudad, sí, claro, y también en Estambul hubo incendios y fuegos y muchos archivos pedimos de conocer nuestras familias y tener sus registros. Y también nos está mirando desde México Jane Streamling, Carlos Alberto Sion de Río de Janeiro, Edward Morón de la Florida. Él demanda si los judíos que fueron a Izmir eran de Salónica, ¿quién pagaba los barcos que los llevaron? No entiendo. No, bueno, es una demanda. Dice que... No, hay judíos que se fueron de Salónica a Izmir. Por ejemplo, el hermano de mi nono se fue en Izmir y ahora son sus hijos, sus nietos, sus bisnietos son en Izmir. Claro. Después del fuego hay muchos que emigraron de Salónica. Claro. Se quedaron sin casas han de morar, ¿no? Esto también hizo mucho que se fueran. Sí. Sara Terracino nos manda saludos desde Italia. Dora Basrani desde Concordia, Entre Ríos, en Argentina. Mira todos los lugares donde llevamos estos conocimientos. Seguro todos van a querer demandar datos de vosotros. Dice, a ver, Stella dice, Cola Cabot al doctor Iso por el maravilloso labor por traducir y salvar
los archivos de Salonique. Añada buenas a todos. Stella está en Río de Janeiro, en Brasil. David Albagli nos dice que estuvieron juntos en la Universidad de Seattle junto con la delegación del Centro Sefarad de Israel. Creo que lo dice por ti, Devin. A ver, tenemos muchas demandas. Bueno, vamos a pasar todas, no las vamos a meldar todas aquí porque llevará otra hora, pienso. Hay 50, 60 demandas. Estoy mirando un pisico que si hay alguna demanda que podamos responder ahora. Saludos de Gustavo Saltiel por un 2021 desde Washington, D.C. Dice, mi abuelo nació en Salonique, su nombre era Elías Saltiel. Después emigró a Rivera, en Argentina, a través de la fundación del Barón Hirsch. Mira, donde tenemos el Aniclis, adentro de tan lejos, al otro lado del mundo. A ver, Shmuel, no sé si todavía está con nosotros, él quería hacer una demanda, podemos quitar el mute si todavía está con nosotros. A ver si lo encontramos. Sí. Entonces, ahora... Sí, estoy con esto. Shalom a todos de Tel Aviv, a Devin y a Isra Abraham, y muchas gracias por esta presentación muy interesante. La pregunta que tengo, no sé si es una pregunta o una idea que llevo dentro de mí desde muchos años. A mí me parece que vino la hora de abrir estos archivos y dar al público un acceso libre para que todos van a tener la posibilidad de encontrar información. No se trata solamente de una información para los investigadores. Esto es bien entendido que los investigadores van a topar sus caminos para encontrar más y más materiales. Amagale saber que, por ejemplo, hay aquí en Israel un grupo bastante grande de segunda y de tercera generación de aquellos Saloniclis, hijos, hijas, nietos, bisnietos de sobrevivientes, de rescatados de la Shoah, que hay años que están buscando información sobre sus familias. Y yo no entiendo por qué esta información, que ya la tenéis en vuestras manos, por qué esta información está todavía o ainda escondida. Porque cada uno de los hijos de los rescatados de la Shoah tiene de reinar formularios sobre formularios, de enviar una permisión a la comunidad judía de Salonique, de pagar 50 euros para tener una cita y para tener por fin una información sobre el nono y la nona y los tíos que fueron quemados por los chimenés en Auschwitz y Birkenau. Esto, yo como un hijo de rescatados de la Shoah, yo no entiendo por qué yo, que estoy viviendo aquí en Israel y soy 100% Salonicli, como todos los Saloniclis que viven hoy en día en Salonique, por qué yo no tengo un acceso libre de ver y encontrar los raíces de mi familia. Yo tengo la zehut, yo tengo el chance que sí puedo meldar textos en solitreo. Hay gente que no pueden meldar
textos escritos en solitreo. ¿Y por qué no mencionar, Devin, que hoy en día se encuentran en el Museo Judío de Salónica los archivos y los formularios que llenaron los escapados antes que fueron echados de Salónica y fueron llevados en los trenes y los vagones de Behemoth de Salónica a Birkenau? Y allá hay información muy valiosa sobre las familias, sobre los nombres, los oficios, los números que tenían en las cocardias. ¿Por qué esta información todavía está cerrada? ¿Por qué está escondida? Yo encontré esta información en los finales de los años 90 en el museo en Washington. Hay que abrir esta información, hay que dar un acceso libre, hay que subir esta información en una plataforma de internet y hay que dar a la gente la posibilidad de encontrar la información sobre sus familias. Es una cosa no muy pesada y no muy complicada y solo necesita una buena voluntad para realizarla. Y para terminar, os quiero decir una cosa, que en los últimos 2 años se estableció en Israel un grupo que el núcleo se nació en nuestro Instituto Salti de los Estudios de Ladino en Bar Ilan, en uno de los viajes que hicimos de Tel Aviv a Auschwitz y de Tel Aviv a Salónica y a Auschwitz. Y este grupo de segunda y tercera generación buscaban la información sobre sus familias. ¿Y qué es que nació de este viaje? Que hoy tenemos un database bastante grande que cada uno de nosotros está dando y fotos, y documentos, y informaciones, y que tenemos informaciones de libros y de proyectos de testimonios que dieron los rescatados durante muchos años. Y tenemos un database que está organizado por un profesor en la Universidad de Tel Aviv que se llama Ilan Tsarfati. Y gracias a él, que está lleno de motivación, estamos 100% para abrir un camino y para recoger en Israel la más grande información sobre nuestras familias. Y vos rogo, Devin, y vos rogo, Iso, de colaborar con los miembros de este proyecto que se llama Sheshet. Sheshet es Shoah. Sheshet es Shoah. Shorashim quiere decir raíces. Y Tchiyah, arrepentimiento de la segunda y la tercera generación. La información debe venir, debe llegar a Jerusalén, porque aquí viven la mayoría de los Selaniklis de todo el mundo. Bueno, quería responder a lo que dijiste, Shmuel. Es muy importante lo que dijiste y estoy completamente de acuerdo. Esto es lo que dije antes, que queremos hacer un database. Y como todos los proyectos que hacemos en la Universidad de Washington en Seattle, todos nuestros proyectos son liberos, abiertos por el Internet. Puedes venir y visitar nuestro sitio de web y puedes meldar textos en ladino, transcripciones, todo esto. De baldes no debes de pagar nunca. Bueno, no soy empleado de la comunidad judía de Salónica, ni el museo, y Iso y yo vamos a hablar y vamos a decidir cuáles son nuestros colaboradores y sin duda, esto es lo que queremos hacer.
tenemos el mismo punto para que la información salga a la luz. Sin duda, para el público y para todos. Estamos de acuerdo ahí. La única cosa es que, bueno, hay una técnica, diremos, que debemos de decidir cómo representar la información y esto esperamos. Bueno, ya escapimos, y no escapimos de ahí, hay más registros que debemos de hacer. Hay cuestiones de permiso, porque la información viene solo del Washington, del Holocaust Museum, y debemos de demandar permiso. Y hay permiso, hay política, hay burocracia, y debemos de caminar por la burocracia. Estoy completamente de acuerdo con el voto, y quiero sin duda que la gente pueda tener acceso a los raíces, como dijiste. Si no quieres entrar por la comunidad judía de Salónica, que tienen los archivos de después de la guerra, hace mucho buen labor ahí, en el museo, antes con Erika Peragia Zemor y ahora con Aliki Aruch, que las dos están aquí. Puedes mandar un mensaje a ella, a la comunidad, para después de la guerra. Para antes de la guerra, mándame un mensaje, o manda un mensaje a ISO, y podemos, antes de que el database sea publicado, podemos buscar en los documentos, diremos. La segunda cosa es muy clara a responder sobre los registros de la gente antes de la deportación. El sujeto de hoy fue solitreo y judeo español. Estos documentos fueron escritos en griego. Otra vez, al venir, podemos hacer una conversación sobre estos documentos, que también son muy, muy importantes y tienen mucha información muy valiosa. Y a la fin aquí diremos que estoy completamente de acuerdo. No se puede sentir, Shmuel. Sí, entonces muy bien. Me parece que una cosa muy, muy buena salió de este encuentro. Yo te voy a enviar el correo electrónico, el email del profesor Ilan Tsarfati, que es el director de este proyecto que se llama Sheshet, y es un especialista en el campo de database, y él con nosotros y con otros miembros que están ocupados en este proyecto, vamos a dar la luz a esta información muy valiosa que hay años que nosotros estamos buscando. Sí. Me parece que como empezaste tú el camino hacia este proyecto y nosotros empezamos el mismo camino de otro lado, y vino la hora que los dos trenes van a encontrarse uno con el otro para dar la luz a esta información muy importante. Yo tengo el zahut de saber cuándo es que nació mi nona. Ni sé cuándo se quemó, ni sé el día, ni sé la data, y no tengo ninguna información. Y si quiero irme al Cal, echar Kaddish, no tengo la data. Y por esto tengo de demandar permisión de unos miembros de aquí y de allá. Es una cosa anormal. Me place mucho que estos encuentros nos den a conocer a unos y a otros lo que estamos haciendo. Sabemos que en muchos sujetos hay lugares diferentes que tienen la misma o semejante investigación, o como dice Shmuel, unos empezaron de una banda, los otros de la otra, y me siento muy honrosa que aquí vos encontré muchos de los que estás laborando para conocer lo que hacen otros y así poder colaborar entre unos y otros. Esto está tornando a ser una comunidad judeo-española. No tenemos geografía, tenemos mundo, que en algunos aspectos es mejor de tener geografía.
porque así nos vamos conocemos lo que unos y otros van haciendo, y esto me da mucho, mucho orgullo. Seguramente podemos conectar unos con otros. Si no tenés la información o quieres alguna cosa, nos podés escribir y nosotros les daremos la conexión entre unos y otros que buscas información y los que tenés la información. Solo para escapar, porque estamos pasados media hora, porque estamos todos muy salidos de este sujeto tan interesante, al doctor Iso Abraham, quiero decir que su labor, como dije al principio, es grande, grande, horas y horas. Y yo, y claro, todos, muchos aquí, creo que todos puedo decir, estamos muy, muy orgullosos de que estés haciendo este labor. Y claro, Devin, que te convidó, y también el que pensó en encontrar esta información y aunar un grupo de gente a laborar. Nos plació muy mucho toda la información. Ahora, como yo digo siempre a mis elevos, cuando uno no conoce, no tiene demandas de hacer. Cuando uno no conoce un sujeto, no sabe cuál lo demandar. Ahora, cuando uno conoce el sujeto, se despierta el meollo, y todos ahora queremos saber si hay una posibilidad de que en estos registros encontremos a nuestros queridos antepasados. Así que muy, 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 mucho vos gracio a los dos. Tengo para escapar un lindo mensaje de Mazal Tov Arditi desde New York, que nos dice: mi gran mamá solo escribía solitreo y ella estaba convencida que era español. Tenemos, estoy mirando aquí, tenemos una persona que levantó la mano, no sé si quiere demandar o quiere hablar, pero no lo vemos. Si puede conectar la cámara y si quiere hacer una demanda, y si no, vamos a escapar con esta reunión y vamos a partillar lo que tenemos la próxima. Si no, vos podemos ver todos los mensajes que no meldimos aquí, los vamos a pasar a cada uno por sus demandas. Y a cada uno del Balabay y Musafir también. No tengo noticias de la persona que quiere demandar. Vamos a ver si puede quitar el mute y demandar una cosa que quiera. Vamos a esperar un puntico, pero no estoy viendo que lo está haciendo. Bueno, mientras voy a partillar con vosotros nuestra próxima encuentro. Vamos a ver, esto es el encuentro de hoy. Muchas gracias a los dos. Y para el Al-Haden Binyan vamos a tener criaturas entre nosotros. Vos consejo de venir a mirar este encuentro por las estrellas del mundo, un proyecto del profesor director de las estrellas de Estambul, Izet Bana, que será el Musafir de el Rav Nissim el Nekave Balabay por la Hermandad Sefardí. Esto será el Al-Haden Binyan a la hora de siempre, no como hoy que empecemos una hora más tarde. Como siempre, si quieres mirar los videos, vas a poder toparlos en sefarad.com Raya TV. El de hoy, que vi que algunos entraron un poco tarde, no podrás de mirar el video desde el empecillo, que será muy, muy, muy valuoso para todos. Y ahora sí, nos vamos a partir hasta el Al-Haden Binyan. Muchas gracias a todos que estuviste con nosotros. Desde París al doctor Iso Abraham, un saludo y un abrazo grande. A Devin en la de mañana temprano en Seattle. Le mandamos un beso grande. Gracias a todos que partallaron con nosotros una vez más. Y pues mando un beso grande. Sanos y recios que estés. Semana